Algo, algunos de ustedes ya dan temas o ya les toca a veces compartir o devocionales o algo así. Los que les ha tocado me van a entender. Hay temas donde uno está bien nervioso para darlos. Hay temas donde simplemente son temas muy íntimos que se pueden dar, no fácil, pero que sabes lo que tienes que decir aunque te va a doler. ¿Me explico? Hoy es uno de esos días donde sé lo que les tengo que decir, pero me va a doler. Me va a doler a título personal porque, como les decía, no es regaño en lo absoluto. Es más bien un tema que espero que te anime. Entonces, si te sientes regañado después de este tema, algo salió mal, ¿vale? Porque la idea es que tú y yo más bien nos sintamos o nos demos cuenta del amor de Dios para contigo y el amor de Dios para conmigo el día de hoy. Entonces, porfa, acá de brothers, pásense para acá, no escupimos. Bueno, no escupo tanto, no llega hasta allá. Entonces, acérquense, aquí hay un buen de sillas disponibles, pásenle, porfa, acá de brothers, tírenme esquina, ¿va? Y banda, pues en lo que se pasan, vamos a orar para darle gracias a Dios y poner este tema en manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Primero te doy gracias por este hermoso grupo de jóvenes, Señor, que no cambiaría por nadie. Yo te doy gracias porque tú vas añadiendo cada día a la gente que ha de escuchar de tu palabra, que ha de aprender de ti. Y yo te suplico, Señor, que hoy todos podamos aprender de ti. Que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, y aunque indignos, hoy podamos todos entender lo maravillosa, lo hermosa que es tu gracia, que nos permite ser hechos hijos tuyos, que nos permite estar aquí, que nos permite estudiar de tu santa palabra. Y aunque no lo merecemos, lo agradecemos muchísimo, Señor. Gracias por la vida de cada joven que viene a buscar de ti, a pesar de lo que sea, vienen a buscar de ti, Señor. Yo te suplico que los bendigas, también a los que pueden escuchar estos temas, aunque sea a través de redes sociales, a través de YouTube y en línea y estas cosas, Señor. Bendícelos, guarda a aquellos que estudian de tu santa palabra. Y, Señor, yo te suplico que tomes control de este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Banda, hemos estado atravesando tiempos que yo considero, en cierto aspecto, han sido difíciles. No creo ser el único que de repente atraviesa tiempos difíciles. No creo ser el único. ¿Estás bien tostada, mija? El único que de repente atraviesa situaciones que cuestan. O de repente, que es mucho más cañón que de repente, te enfrentas a cosas que te recuerdan o tu pasado o te recuerdan todo lo que te falta mejorar. ¿Sí me explico? Es decir, de repente somos expuestos a cosas que te recuerdan quién eres. Muy brutalmente te recuerdan quién eres. Y hay veces que te estás tratando de poner la pilita con Dios y de repente atraviesas algo y caes a veces horrible. Y te recuerda quién eres. Y dices, oye, pero yo me estoy tratando de poner las pilas con Dios, ¿por qué caí tan feo? O alguna situación de tu pasado, sopas, bota en tu presente. Y banda, vamos a ser bien brutalmente honestos. Ojalá nada más estuviera hablando de, las veces que te cuesta trabajo leer la Biblia. No, estoy hablando de las veces que te metiste con tu novio y saliste embarazada. Estoy hablando de las veces que caíste en pornografía. Sí, hace tantos años, ¿verdad? No, de las veces que hayas caído esta semana. Estoy hablando de cuando somos confrontados con quiénes somos realmente. Y quiénes somos realmente, no te estoy hablando de, entonces eres un hijo de Satanás, realmente. No. Pero realmente somos pecadores. Es la neta. Tú y yo somos pecadores, hemos fallado. Y a veces nos sentimos indignos, a veces muy indignos. Ayer, durante las preguntas, hoy en la mañana tuvimos el privilegio de tener los bautizos. De hecho, algunos de ustedes se bautizaron. Pero ayer, durante el transcurso de la tarde, tuvimos la plática para los bautizos. Y al final tuvimos una sesión de preguntas y respuestas donde la gente podía preguntar, oye, pues yo me puedo bautizar o no. Y era de, pues no, si estás en unión libre, pues primero cásate y luego te bautizas. Preguntas por el estilo. Pero me conmovió mucho que un joven levantó la mano y dijo, oye, yo me puedo bautizar porque me siento muy indigno. Y la pregunta fue, ¿ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Sí, pero me siento muy indigno.
Y estuve pensando en eso a lo largo del día. Me conmovió mucho porque yo me he sentido así. ¿Indigno? Pues sí, muy indigno. Te quiero preguntar, pero te decía, vamos a tener una plática honesta. ¿Te has sentido indigno? ¿Indigna? Banda, cuando venimos un grupo de jóvenes, pasa muchísimo. Y más cuando de repente hablas con uno que otro, que te sorprende, ¿no? Que llegas y, ay, ¿cómo estás? Bien, es que tuve un devocional en la mañana y, ay, Dios me habló impresionante. Y tú así de, chale, si te dijera lo que yo hice en la mañana, si te dijera lo que estoy pensando ahorita o lo que pensé hace rato, si te dijera quién soy realmente o las cosas que atravieso realmente, ¿qué pensarían de mí? Yo me acuerdo que cuando recién me empecé a integrar al grupo de jóvenes, me sentía yo bien bicho raro, ¿no? O sea, era de, si estos supieran de dónde me sacó Dios y de dónde todavía no me saca, ¿qué pensarían de mí? ¿Me hablarían? Si supieran las cosas que llegan a pasar en mi cabeza, ¿siquiera me dirigirían la palabra? O se darían la media vuelta y se voltearían y se irían así, no manches, neta eres así de pecador. Y yo, no que quiera ser pecador. Pero banda, hablo con ustedes, hablo mucho con ustedes. Y si no con todos, con muchos. Y hablando con ustedes, no solo me doy cuenta de sus realidades en casa, de las batallas genuinas que están atravesando, sino me doy cuenta a veces de los similares que son a las que yo estoy atravesando. Y eso me conmueve mucho. Y estaba estudiando esto sobre qué tan indignos somos realmente, sobre por qué a veces no logramos hacer lo que queremos hacer, así como dice la palabra, lo que quiero, eso, lo que no quiero, eso hago. Y ahorita vamos a leer ese pasaje. Porque no solo me pasa a mí, te pasa a ti a veces. Pues es que no quiero pecar. No quiero, genuinamente no quiero. Pero a veces me pasa y me duele y caigo y a veces me siento indigno y a veces estoy desanimado porque digo, ¿por qué no puedo vivir en santidad como los demás o como creo que los demás viven? Pero bandita, si fuéramos todos aquí brutalmente honestos y dijéramos las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos dicho, las cosas que hemos visto, las cosas que hemos pensado, la cantidad de veces que hemos maldecido, no soy el único al que le ha pasado, que estamos aquí en el grupo de jóvenes y si a alguien se le sale una peladez, dice, cállate, no manches. Pero si estás en tu grupo cercano, ya te trepas al carro y no pasa nada y ya te andas con mentadas de, ay, no, este no se tropieza. Y así nos comportamos, así nos conducimos. Ay, ¿por qué no? Pues es que yo sé que ellos no se tropiezan. No es, o sea, no es que yo sea mustio ni que esté de mula, pues es que, pues afuera como que es otra cosa, ¿no? Ahora, no te lo digo para incomodarte nada más de, entonces realmente eres un pecador. No, te digo para que brutalmente seamos honestos sobre nuestra condición, porque ahí te va. Si no soy el único, que no creo serlo, que se ha sentido indigno, que se ha sentido así de, ¿con qué cara yo voy a servir si la neta estoy en pecado? ¿Con qué cara voy a servir si la neta sigo batallando con este o este pecado? ¿Con qué cara voy a decir que me estoy poniendo la pila con Dios si he hecho esto o he hecho esto, todavía batallo con esto? ¿Con qué cara? Te voy a decir algo bien importante el día de hoy y quiero que me sigas con atención. Lo primero que pasa cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador es que se te cae el velo y empiezas a ser consciente de tu pecado. Porque antes ni consciente. Podías darte cuenta de, pues igual no soy el mejor hijo del planeta, ¿no? Pero pues hay banda peor que yo, ¿no? O pues igual y no soy el mejor, pero tengo compañeros en la escuela que eso sí están mal, ¿no? Pero en cuanto te acercas a Jesús, te das cuenta de lo brutalmente pecador que sí eres. ¿Te ha pasado? Que dices, no manches, neta, estoy mal, o sea, hago esto, y eso es pecado. O hice esto, hice aquello, y eso es pecado. ¿Te ha pasado o nada más a mí? Que te das cuenta de tu pecado. Ok, punto número 1 el día de hoy. Lo primero que pasa cuando empiezo a conocer de Jesús y cuando empiezo a conocer a Dios es que empiezo a entender la ley. Ok, ahorita explico eso. Empiezo a entender la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Ahora,
Quiero que me acompañen, por favor, a Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos 7, versículo 19. Después, si pueden, lean todo lean a partir del versículo 7, cuando puedan en sus casas. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Romanos 7, 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Más atrás, unos versículos más atrás, menciona que por causa de la ley somos pecadores. Dices, ¿cómo? Pues sí, porque si no hubiera una ley que dijera que algo está mal, pues podría ser eso que está mal y no estaría mal. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, si la ley no dijera: oye, puedes manejar en el periférico a 80 kilómetros por hora en carriles de baja y a 100 kilómetros por hora en carriles de alta. Y tú, si no hubiera esa ley y tú fueras a 200 kilómetros por hora y en reversa despejeando, si no hay ley, pues no hay ley, ¿no? ¿Estoy cometiendo un pecado? No, no hay una instrucción que me diga que no puedo. En Alemania tienen un par de carreteras donde no hay límite de velocidad. Entonces, pues puedes ir a lo que dé tu carrito. ¿Por qué? Pues están construidas casi como pista de Fórmula 1, ¿no? Cosa que no aquí le das un bache y bye, ¿no? Pero como está la ley, esa ley te dice que está bien, que está mal, y en cuanto la infringes te das cuenta, chin, infringí la ley. ¿Por qué? Porque esto no se podía hacer. Si no hubiera un alto que te diga párate, avanza, ahora no avances y todo, pues puedes pasar y ya, ¿no? Como hay esquinas donde no hay alto, nada más te fijas y pasas. ¿Qué estoy infringiendo una ley? No, no hay algo que diga que no lo hagas. Así la ley de Dios nos vino a hacer pecadores. ¿Por qué? Porque nos enseñó que estábamos mal. Si no hubiera la ley de Dios, pues no estoy mal, porque entonces la codicia no está mal. Entonces la envidia no está mal, porque no hay nada que me diga que está mal. Pero vino la ley de Dios y nos enseñó qué tan mal estábamos realmente. Ahora, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas a Jesús, empiezas a estudiar la palabra, ¿sí o no? Empiezas a estudiarla y dices, chin, en esto yo fallé. Chin, esto todavía no me sale. Cuando lees, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tú así, ay, pero yo era experto en vencer con el mal, el peor, ¿no? O sea, no. Cuando te dicen perdona, tú, neta, soy experto en amargarme, de veras. O sea, me sale natural. Y Dios te dice, perdona. Empiezas a ver lo que dice la palabra y dices, chin, esta parte no me sale bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y dices, uy, esa parte no se me ha dado tanto. Y te empieza a mostrar qué tan pecador y qué tan pecadora eres realmente. En uno de los campamentos que teníamos, una vez nos hicieron la pregunta de ¿qué es la mayor lección que te ha dado la Biblia? Le dije que soy pecador. Darme cuenta de mi condición real, de qué tan pecador soy. Porque ojo, entre más conoces la palabra de Dios, más te das cuenta de qué tan pecador eres. Al principio dices, no, pues, no, sí estaba mal, o sea, sí me manché, ¿no? Pero después dices, no solo hice mal, estoy mal. O sea, hay cosas con las que sigo batallando. En esto estoy mal. Y te empieza a confrontar la palabra de Dios. Y podríamos decir, como decía el salmista, ¿no? Como decía David, muéstrame los pecados que me son ocultos. Olvídate de los que te son ocultos, los que sabes perfecto que haces, los que sabes perfecto que dices, las groserías que sabes perfecto que haces, las cosas que haces con tu novio, con tu novia, que sabes perfecto que están mal. Olvídate tú, los que me son ocultos, cálmate, los que me son ocultos, los que sabes, los insultos, los chismes, los que sabes. Y te empiezas a dar cuenta de lo que dice la ley, y entre más le estudias, más consciente eres y más dices, chale,
¿sí seré cristiano? ¿Sí seré salvo? ¿Y sabes qué? Sí. Te voy a decir por qué. Porque alguien que no es cristiano, y alguien que no es salvo, y alguien que no es hijo, ni siquiera se da cuenta. Si has berreado con Dios, suplicándole perdón por tu pecado, te felicito. ¿Cómo crees? No por tu pecado. Te felicito porque eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Eso te llevó a sentirte súper mal y a berrear con Dios y decirle, perdóname. Perdóname por esto que soy. Perdóname por esto que sigo haciendo. Por eso decía, eso que no quiero, eso hago. Ojo, que eso lo estaba escribiendo el apóstol. Dices, no, pues ¿qué nos espera a nosotros los mortales? No, o sea, si eso el apóstol decía, lo que no quiero, eso hago, chin. Dices, no, pues imagínate yo. Deja tú lo que no quiero, eso hago. A veces es lo que sí quise. Y lo hice. Y luego me di cuenta que era pecado. Entonces te decía, primero, cuando te empiezas a acercar a Dios, conoces y empiezas a conocer la palabra de Dios, empiezas a conocer la ley de Dios y te das cuenta de que eres un pecador, de que eres una pecadora. Eso es una realidad. Pero dices, bueno, ya me di cuenta, soy pecador, soy pecadora. ¿Qué es lo primero que haces cuando quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador? O de lo primero, lo que tenemos en la oración, lo que conocemos como el llamado, que es un llamado para salvación. Es decir, si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, dentro de esa oración está el arrepentimiento del pecado. Está que me di cuenta que soy un pecador. Entonces, en esa oración de, Señor, hoy yo reconozco que soy un pecador. Eso es lo primerito que hacemos, reconozco mi condición como pecador. Y después invito a Jesús a venir a mi corazón y a morar en mi corazón y a morar en mi vida. Y lo reconoces como tu Señor y tu Salvador y ya puedes decir, yo soy cristiano. Súper. Pero no me vas a dejar mentir. Primero te voy a preguntar, ¿cuántos cristianos hay aquí el día de hoy? Levanta tu mano sin pena. Venga, casi todos. Bien, entonces bájala. Cristiano que me estás oyendo, cristiana que me estás oyendo. ¿Sí o no te ha pasado que ya siendo cristiano, que ya siendo cristiana, has pecado? Y has pecado a veces horrible, horrible. Que te preguntas así de, si los demás supieran qué hice, qué pena, qué vergüenza. ¿Te imaginas? Que pudieran así, que a la entrada de la iglesia hubiera una foto tuya con la descripción de tus pecados. Estaría cañón, ¿no? Así de foto de este ha visto este tipo de pornografía, ha hecho esto con su novia, maldice de esta manera a sus papás, no lee para nada, maldijo a Dios hasta cansarse, fuma, se droga, hace esto en la escuela, copia. ¿Te imaginas? Así una radiografía de quién eres. ¿Qué tan orgulloso te sentirías? ¿Irías? ¿Te pararías aquí? Así de, hola, soy ese. Qué pena, ¿no? O sea, ahora date cuenta de cómo Dios en su misericordia no nos hace eso. Pero ¿sabes quién sí nos hace eso? Y va a sonar feo, pero ahorita lo explico. El Espíritu Santo. Porque te redarguye de pecado. Ese es el que te dice, manito, esto que estás haciendo estás mal. Esto que estás haciendo no está bien. Y es el que te hace sentirte pésimo cuando pecas. ¿Qué hace Satanás? Satanás se hace la listita. El Espíritu Santo nada más te dice, hey, ojo con esto no se hace. Esto está mal, esto necesita corregirse. Satanás es el que lleva el registro. Es el que, no, a mí no te me escapas. Tú en el 98, que todavía ni nacías, hiciste esto. Tú después hiciste esto. Tú pensaste esto. A mí no me engañas. Tú dijiste eso. Ay, muy servidor, tú hiciste esto. Ay, vas a orar. Mira nada más y tú hiciste esto. Muy en la iglesia, muy en el grupo de jóvenes. ¿Cómo? Si tú eres un pecador. Hiciste esto. Esta semana, no quieras pretender. Hace 1000 años que Dios no me salva. No, esta semana. Tal vez ayer, tal vez antier, tal vez hoy. Y dices, ¿cómo? Quiero que entiendas que el acusador de los hermanos es Satanás, ¿ok? Pero el Espíritu Santo sí te va a redarguir de pecado. Sí te va a seguir enseñando, mijito, esto está mal. Entonces, lo primero que pasa, ok, empiezo a estudiar de su palabra. Me doy cuenta de mi condición de pecador.
Después esa condición de pecador de la que me di cuenta no me debería de llevar a alejarme de Dios, al contrario. Porque si me da pena y yo digo, es que en buena onda, yo veo a los jóvenes y se la pasan hablando de versículos y es así, ay, ¿viste esta canción hermosa de tal grupo? Y tú así de, no, pues estaba oyendo Molotov, Eminem y de ahí para real, estoy viejito, déjenme en paz, no sé qué oigan actualmente. Pero dices, no, alabanzas, vato, o sea, Metallica es lo más fresa que oigo, o sea, y párale de ni saben quién es Metallica. Bueno, yo sí. Hermana, domine. No, no es cierto. ¿Qué? No, eso sí ya requiere de. Dice Bad Bunny, no. Quiero pensar que tienen algo de discernimiento. Pues sí, suena feo, pero sí. Entonces dices, pues eso escucho. Olvídate tú la alabanza de no sé qué. No, perreo loco y de ahí para arriba. Pero Dios te confronta. El Espíritu Santo te confronta. Ahora, ¿por qué te confronta? ¿Para que te sientas chinche toda tu vida? Por supuesto que no. Sí te confronta para que corrijas, porque ya no eres esclavo del pecado, ¿eh? Ya no estás obligado, y aunque estamos leyendo, está esa ley que está en mí, de que soy pecador, o sea, esa ley que me dice, se te antoja el pecado. El pecado se antoja, se siente rico, si no nadie lo haría, ¿no? Pero a la vez tenemos la ley de Dios puesta en nuestros corazones, puesta en nuestras mentes, que sabes perfecto cuando estás pecando. Y lo puedes tratar de justificar de 400 maneras, ¿no? No, pues es que yo hice esto, pero porque mis amigos me provocaron y no tenía opción. O sea, yo sí maldije a mis papás, pero es que no sabes qué tipo de papás tengo. O sea, yo sí, o sea, sí me di un beso con discernimiento de faringe a 2 a 3 caídas sin límite de tiempo con mi novia, pero, o sea, fue porque ya llevamos años, o sea, fue lo menos que podíamos hacer, de veras. Justifícalo como quieras, pecado es pecado. Ahora, ¿por qué te digo esto? En el momento que me empiezo a dar cuenta de lo malo que soy, de entrada tengo que saber que eso me pasa porque soy hijo. Si soy hijo, me voy a dar cuenta de que estoy mal, porque me va a ser quitado el velo. Dice el texto en el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. ¿Te das cuenta de lo pecador que eres? De ahí empiezas a querer salir de ahí, ¿estamos de acuerdo? O se supone que no te quedes así, pues sí, soy pecador, ¿no? No, empiezas a hacer algo para tratar de salir de ahí. No sé si te haya pasado que hayas llegado a pensar que la santidad no es para ti, que dices, no puedo, o sea, no sé cómo le hacen el resto de las personas, yo genuinamente no puedo, y en consejerías me lo han dicho así de, vato, es que no puedo, o sea, estoy tratando, pero no puedo dejar de hacer tal o cual cosa. Ahora, te decía, ¿te has preguntado qué pasaría si supieran o si realmente conocieran lo que has hecho, lo que has atravesado, lo que has sentido, lo que has dicho? ¿Qué pasaría? Ahora, si te lo has preguntado, ¿te has sentido hipócrita? Yo sí. Que dices, chale, voy a la iglesia. Y los veo, ay, sí, que Dios te bendiga. Bendiciones, DTV. Estando en pecado. Estando mal. A veces estando muy mal. Y a veces te sientes hipócrita y dices, ¿cómo es posible? Bueno, te voy a decir qué es lo que sigue en el proceso. Ya me di cuenta que soy pecador. Después puedes tratar un rato de seguir como estabas, pero te vas a seguir sintiendo chinche, ¿no? Entonces el Espíritu Santo te va a seguir redarguyendo de pecado y vas a seguir tratando en tus fuerzas quizá de ya no hacer lo que estás haciendo. Pero si no hay un cambio en tu vida, va a llegar necesariamente un punto de quiebre. Un ejemplo perfecto lo tenemos con el hijo pródigo, ¿ok? Cabe destacar que era el hijo pródigo, era hijo, ¿ok? Lo mismo que te decía, te das cuenta que estás en pecado porque eres hijo. Ahora, el hijo pródigo va con su papá, la mayoría se sabe en la historia, y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Cabe destacar que como su papá no estaba muerto, no le correspondía nada todavía, pero bueno, se lo dan. Va, lo malgasta, literalmente se mete con prostitutas, literalmente desgasta o malgasta ese dinero haciendo cosas terribles, y de ahí llega un punto de quiebre al que tal vez ya llegaste o tal vez todavía no. Ese punto de quiebre es cuando te doblas con Dios, te hincas y berreas como un niño chiquito por tu pecado. Porque te das cuenta de qué tan indigno eres,
que dices, ya estuvo, ya me harté, ya masqué de ser como soy, porque soy pecador, porque estoy mal en esto y en esto y en esto, y quiero, Señor, quiero, pero no sé cómo. Te pregunto, ¿te ha pasado? Y si sí, si tienes los pantalones de levantar tu mano, levanta tu mano, ¿te ha pasado? ¿Ya vieron que no estoy solo? Amén. Ese punto de quiebre llega cuando ya fuiste confrontado tanto con el Espíritu Santo que dices, estoy mal y necesito un cambio necesario en mi vida. Para algunos ese punto de quiebre fue cuando conocieron al Señor, que Dios te empezó a incomodar hasta que te quebraste con Dios y entonces recibiste a Jesús. O para algunos ese punto de quiebre llegó después, ya habían recibido a Jesús, Jesús los empieza a confrontar, el Espíritu Santo los empieza a confrontar y lo mismo, llega ese punto de quiebre. Cuando hay ese punto de quiebre que ya no sabes para dónde hacer, que no encuentras otra solución más que voltear al cielo y decirle, ayúdame, porque estoy mal, estoy muy mal. Y a veces llegas múltiples veces a ese punto de que otra vez estoy en pecado y otra vez estoy lidiando con esto y otra vez ya me rebaso y otra vez ayúdame. Cada que veas en la Biblia que alguien está enfrentando una tormenta donde todo el panorama se ve oscuro, donde ya no hayas hacia dónde correr, cada que hay alguien enfrentando una tormenta en la Biblia, corrían con Jesús y le decían, sálvame, sálvame que perezco. O el apóstol Pablo estaba en medio de la tormenta y tuvieron que aventar con sus propias manos los aparejos. Lo explicaba alguien ayer, los aparejos son un conjunto de poleas y cuerdas que se usan para subir la vela en un barco. Entonces Pablo estaba atravesando una tormenta, el apóstol Pablo, y él iba como esclavo, o sea, iba detenido, pero empiezan a atravesar esta tormenta y les dice, ¿saben qué? O aventamos los aparejos o nos morimos. Aventar los aparejos era ridículo, era impensable. Porque era el equivalente a que estuvieras en medio del mar con con una lancha de motor y te dijera, ¿sabes qué? Nos estamos hundiendo, avienta el motor fuera de borda. Era el equivalente. Era, oye, pues, si aventamos el motor, luego ¿cómo nos movemos? Pues ¿sabes qué? Pues sí, pero eso nos está hundiendo. Entonces, como nos está hundiendo, va a haber que aventar fuera de borda eso que nos está hundiendo. Y ya después vemos cómo le hacemos, maestro. Pero hay que aventarlo fuera de borda. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando hay ese punto de quiebre, tienes que darte cuenta de qué es lo que vale en tu vida y qué no. Tienes que darte cuenta de qué le entregas a Dios y qué no. Tienes que darte cuenta de si estás dispuesto como hijo de Dios a genuinamente morir a ti y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando haces eso, te empiezas a deshacer de cosas que eran preciadas para ti. Cosas que amabas aquí a nivel de cancha. Cosas que creías que te definían. Te estoy hablando de cosas como tu carácter, que puedes pensar que era lo que te hacía ser tú. Dices, no, pues es que yo mi carácter y si me enojo puedo con lo que sea, pero Dios te dice, suéltame tu carácter. Pueden ser tus amigotes del mundo que dices, pero es mi amiga de toda la vida ha sido mi amiga. Pues sí, pero si tu amiga te está llevando por un mal camino, suéltala. Pero es mi amiga, pues sí, pero quieres ser amiga de ella, que te lleva al mundo, o sea, amiga del mundo o amiga de Dios. Puede ser que, ¿qué es? A veces es una actividad que no le quieres soltar. A veces es una relación o exrelación que no le quieres soltar. ¿Qué es? Que Dios te dice, hasta aquí ya estuvo, mijo, ya. Cuando llegas a ese punto de quiebre tienes de dos sopas. Te vuelves a Dios y enderezas tu camino aunque duela, o te sigues revolcando en el lodo como marrano, en el amor del Señor. ¿Ok? En el caso del hijo pródigo, malgastó todo lo que tenía y dice que anhelaba comer, ya que no tenía nada, de las croquetas pa' marrano. Eran comida pa' marrano. Y no le daban. O sea, no era digno ni de las croquetas para marrano. Y deseaba comerlas, pero oye, que le eche algo a mi barriguita, ¿no? Algo que tenga. Y dice que se sentía tan indigno y se dio cuenta que dice la palabra que volvió en sí. O sea, se dio cuenta, se le cayó el velo, dijo, ¿qué caramba estoy haciendo aquí? Como hijo de Dios, Dios te va a seguir confrontando hasta que va a llegar un punto en el que vas a decir, ¿qué caramba estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? Y te digo, tienes dos opciones. ¿Te sigues con lo que te ofrece el mundo? O en ese momento volteas a ver a Dios y le dices, ¿sabes qué? Perdóname.
No solo ya me di cuenta que soy un pecador, sigo estando mal a veces. Y en ese momento o corres con Dios o corres al mundo. Cuando corres con Dios, haces lo mismo que el hijo pródigo normalmente. Te avientas tu plan. El hijo pródigo pensó, ¿sabes qué? Se dio cuenta y dijo, voy a ir con mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Tómame como uno de tus jornaleros. Porque se dio cuenta así de, oye, los que están de chalanes con mi papá ganan más que lo que estoy ganando. Comen mejor que como estoy comiendo. Y yo soy hijo. Lo mismo te pasa como hijo de tu papá celestial. A veces ves a los demás y dices, ¿por qué ese tiene paz y yo no? Pues porque tal vez ese se puso la pila con Dios y tú no. ¿Por qué ese salió de lo mismo que yo estoy enfrentando y él logró salir y yo no? Pues porque ese recurrió a Dios y tú tal vez todavía no. Pero en el momento que haces eso, regresas con el Padre. Idóneamente. Te acercas a Dios y le dices, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? O sea, te vuelves a Dios. ¿Y Dios qué hace? ¿Te cae un rayo y te consume por tu pecadote? Te recibe como hijo. En el caso del hijo pródigo, más se tardó en hacer su plan, que ya iba de regreso y el padre corrió hacia él y lo abrazó. Y empezó, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, lo que digas, vístanlo. Armen la comilona, ya regresó. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces genuinamente te puedes sentir indigno. Te puedes sentir indigna. Si examinas tu vidita el día de hoy, lo más seguro es que tengas de dónde pisar como para sentirte indigno o sentirte indigna. Pero eso, el enemigo lo trata de usar para que te alejes de Dios. Para decirte, tú hijo de Dios, por Dios. Si has hecho esto, si has hecho esto, si has hecho esto. Por eso a Satanás se le conoce como el acusador de los hermanos, no de los de afuera, de los hermanos. Ahora, el hecho de sentirte indigno te debe de mover a acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque sí es cierto, eres indigno, pero el que te escogió no. Dios no es indigno. Y Él dijo, tú y tú y tú. ¿Por qué? Porque ese don de fe, es decir, la fe que tuviste para en algún punto decir, yo creo en Jesús, es un regalo que Dios te dio. Que ese que sí es digno, te dio. ¿Por qué? Cuando lo veamos le preguntamos, pero te lo dio. Entonces, cuando llegue ese punto de quiebre en tu vida, llega porque Dios te redarguye, llega porque llega un punto en el que Dios ha trabajado tanto en tu vida que te truene en ese momento. Ahora, quiero que me acompañen por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Lo dije al revés. ¿Ya lo tienen? Los espero para que lo leamos juntos. Hebreos capítulo 12, versículo 11. ¿Ya están? Échenme una señal de humo. Amén. ¿Sí? École. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo. Cuando tú te diste cuenta de que estás re mal y vas y corres con Dios y le dices, Señor, estoy re mal, Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Cuando tú eres hijo de Dios, Dios va a empezar a trabajar en tu vida, vayas o no vayas. ¿Me explico? ¿Por qué? No sé si oyeron una de las prédicas de los invitados que tuvimos, una de las de Chuyo Olivares decía que te van a ir podando, te va a ir tijereando de, ok, mijito, vamos a ponernos la pila, esto no va en tu vida, toc. Y tú así, dolió. ¿Por qué? Porque Dios empieza a trabajar en ti, Dios empieza a disciplinarte, te empieza a enseñar el camino y Dios al que ama, disciplina y corrige al que toma por hijo. No va por la vida disciplinando a los demás, eso simplemente es causa, consecuencia y van a tener la paga de su pecado, ¿no? Pero como hijo, la disciplina va a empezar por ti, por mí. La disciplina va a empezar por ti, por mí. Entonces, no esperes que te vaya maravilloso en el momento que te empieces a poner la pilita con Dios, porque entonces Dios empieza a trabajar contigo. Y dices,
Yo decidí ponerme la pila con Dios y acto seguido todos mis pecados, hasta los de la primaria, salieron a la luz y me topé con esto, con esto y con esto y con esto. ¿Por qué? Porque si era necesario sacarlos para que te dieras cuenta, Dios los va a sacar. Pero date cuenta de la misericordia de Dios, que no te saca a todos, Todos se pagan. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero, si somos brutalmente honestos tú y yo, ¿cuánto de tu pecadito Dios se ha guardado? Y no te lo ha sacado a la luz. Y ya para cuando te lo sacó a la luz es porque te advirtió 300 veces y ya era algo que necesitaba salir. Ya para cuando se nota, no, este vato sí está bien mal, es porque el vato ya le terqueó, pero con ganas. Y si somos honestos, tú y yo le hemos terqueado con ganas al pecado. Pero Dios ha tenido misericordia todavía de ti y misericordia de mí. En que no ha llegado con todos. Ay, Andrés Maldonado, este ha hecho esto y esto y esto y esto y esto y esto. No, ha tenido misericordia y nos disciplina en lo privado. Te muestra. Puede usar de temas como el que estamos viendo el día de hoy para decirte, ya, mija, ponte la pila. Ya, mijo, que sea la buena. Deja de jugarle al vivo, ya estuvo. Y tú dices, ay, soy indigno. Sí, pero hijo, hija al final del día. Y Dios quiere trabajar contigo. Dios te quiere disciplinar, te quiere instruir. La palabra disciplina significa enseñanza. No necesariamente lavar. El castigo viene después si no haces caso a la disciplina. ¿Va? Pero es una enseñanza. ¿Ok? Entonces, punto número 1 que damos. Primero empiezas a conocer y entender la ley. Luego llega un punto de quiebre en tu vida cuando entiendes lo suficiente como para decir, necesito cambiar. Que es cuando naces de nuevo, es cuando genuinamente hay un cambio en tu vida, cuando dices, estuvo, me tengo que poner la pila, no puedes ser el mismo, necesito ser diferente y te vas a dar cuenta de que sigues pecando, pero empiezas a hacer algo al respecto. Ese algo al respecto no es en nuestras fuerzas, es agarrados de la mano de Dios. Pero punto número 3 y último, finalmente debemos entender de continuo que Dios te puede usar. Y que si bien tú y yo no somos dignos, como te decía, el que nos escogió es digno. Te voy a decir algo. En 1 Timoteo 1:15, si quieres apúntalo, dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Banda, yo no sé cómo estás el día de hoy. Yo no sé la extensión de tu pecado. Y te decía, puede ser algo, no hay pecado chiquito, pero puede ser algo como, no leí hoy, que es grave. O puede ser algo como, vi pornografía hoy. O puede ser algo como, hoy golpeé a alguien, hoy me corté, hoy insulté a mis papás, hoy tuve relaciones, hoy fallé a Dios, hoy fallé, o esta semana fallé. Y banda, conocí una vez un cuate, lo conocí desde hace muchos años. El cuate empezó a ver pornografía a los 12 años. Empezó con cosas normales por influencia de un familiar. Después vio cosas mucho, mucho más feas. Mucho. El cuate lastimó a mucha gente, a mucha. Dañó físicamente a mucha gente. Se metió a casas a destruirlas por dentro, nada más por amor al arte. Le puso una pistola a su hermano en la cabeza y lo quiso matar. Este cuate se excedió en ser pecador, mucho. Este cuate tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. Este cuate
se le habló de la palabra de Dios desde muy temprana edad. Escuchó de la palabra desde muy temprano y la ignoró desde muy temprano. Le llegó a gritar a Dios: ya no te quiero de mi vida, vete. Llegó a insultar a sus papás. Este cuate lo corrieron de su casa cuando tenía 14 años. Y este cuate lo arrestaron más de una vez. Te decía que el día de ayer oí un joven preguntando: oye, ¿me puedo bautizar? Soy indigno. Este cuate estaba sentado también aquí el día de ayer. Y este cuate se preguntó lo mismo. Pero ¿por qué iba a ser uno de los bautizadores? Este cuate soy yo. Hermanos, indignos todos somos. Todos. Y yo lloraba con el Señor en la semana porque le decía, si Él preguntó si era posible bautizarse porque se sentía indigno de ser bautizado, imagínense qué tan indigno se siente el bautizador. Indigno, lo que quieras, muy indigno. Porque como tú me sigo equivocando. Pero si se tratara de quién es digno, ni tú ni yo estaríamos aquí el día de hoy. Se trata de quién es hijo de Dios. Y soy muy indigno, pero soy hijo de Dios. Y todos los que levantaron su manita y dijeron, yo soy cristiano, soy cristiana, también son indignos. No sé qué haya pasado en tu vida. Tal vez dices, no, yo no hice ninguna de las tarugadas que tú, amén, espero, porque te conté parte. Pero si eres hijo y eres hija de Dios, tienes su razón de ser que estés aquí el día de hoy. Y si el apóstol Pablo decía, pecadores de los cuales yo soy el primero, ¿qué nos espera a ti y a mí? No, pues si eres el primero, yo diría, porque yo no había nacido, viejo, porque serías el segundo de pecador. Pablo significa chiquito, pequeño, y terminó siendo el más grande de los apóstoles. Indigno, por supuesto que indigno, pero apóstol y usado por Dios. ¿Eres indigno, eres indigna? Por supuesto que lo eres, sí, pero el que te escogió te decía, Él es digno. Y Él te llamó hijo, te llamó hija. ¿Lo merezco? Claro que no. Pero por la gracia de Dios soy contado como uno de sus hijos. Y si tú recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿qué crees? Que tú también eres contado, contada como uno de sus hijos. Entonces hay que cerrarle la puerta al enemigo en la cara. Cada que te diga, tú no, porque hiciste esto y esto y esto, le tienes que decir, no, yo sí. ¿Por qué? Por la gracia de mi Señor y Dios. Por la gracia de Jesús, que pagó por mí, aunque no lo merezco, pero pagó por mí. Y ese que pagó por mí me va a seguir perfeccionando. No soy igual que antes. Y peco, todavía peco, claro que peco. No quisiera, lo que no quiero, eso hago. Pero Dios conoce mi corazón. Lo conoce cuando está mal y lo conoce cuando está bien. Y Dios aún así te puede usar. Te vuelvo a leer Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí no se está eximiendo de culpa, sino está reconociendo que hay algo en él. El pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa ley que te digo fue impresa en nuestros corazones. También nos fue dejado el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Finalmente te quiero hablar de la ley de Dios y la ley del pecado. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ayúdenme. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Ok. Más adelante dice, contra las tales cosas no hay ley. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Alguien se las sabe? Las hacemos más que las otras, ¿eh? Iras, contiendas, maledicencias, disensiones, celos, griterías, etc, etc, etc. Fornicación. Si somos honestos, a veces hacemos más las de la carne que las del espíritu. Pero lo que te vengo a decir el día de hoy no es un regaño. Y te prometo que Dios fue claro en esa parte. No es un regaño hoy. Es un deja de creerle a Satanás que eres suyo. Deja de creerle a Satanás que vas a vivir en tu carnota toda tu vida. Vas a lidiar con ella toda tu vida, sí, aquí. Vas a tener esta otra ley en tu carne, sí. Y se oponen entre sí. Por eso la Biblia dice, todo aquel que permanece en Dios no peca. Pero tú y yo a veces nos alejamos. A veces nos apartamos de Dios. Pero ¿qué vine a recordarte hoy? Que Dios sigue con los brazos extendidos como la primera vez que te conoció. Como la primera vez que te dijo, oye, ¿no quieres ser mi hijo? Oye, ¿no quieres ser mi hija? Y tú decías, oye, en ese momento yo viví en ignorancia, viví en pecado. Y yo dije, sí, yo te necesito. Pero luego me hice cristiano, me hice cristiana y seguí pecando. ¿Qué show? Él sigue con los brazos extendidos. No es que no importe el pecado, ojo con eso, para que nunca caigamos aquí en la hipergracia de tú peca, no pasa nada, es Dios, te perdona. No, el pecado tiene consecuencias y la paga del pecado es la muerte. Que sí, Jesús pagó en una cruz por ti y por mí, pero por amor, por corresponderlo, por genuinamente vivir como pequeño Cristo, como cristiano, es que voy en contra del pecado. La palabra dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. ¿Para qué? Para que no tratemos de abusarle de la gracia, pero de todos modos la necesitamos tú y yo. Y vengas como vengas, hayas hecho lo que hayas hecho esta semana, si todavía habla el Espíritu Santo a tu corazón, si todavía cuando escuchas estos mensajes dices, yo me equivoqué, entonces todavía Dios te está hablando. Entonces hay un síntoma de que sigues siendo hija. No que se pierda, simplemente de que eres. De que eres hijo, de que eres hija. Oye, pero tanto que me falta por corregir, las cosas que hago son terribles. Pues entonces vuélvete a Dios una vez más. Y no le creas la idea de que tú no perteneces, de que tú no puedes, de que tú te vas a quedar así, sucio, cochino y apestoso. Créele a Dios. Créele a Jesús que te dice, yo te limpié. Y si te ensuciaste, te vuelvo a limpiar. Pero es que ya me ensucié 320 veces, pues 321 veces te vuelvo a limpiar. Pero Señor, pequé, pues si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Señor, pero me equivoqué horrible. Y la paga del pecado es la muerte, sí. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pagó por ti y por mí. Para que no le creamos a Satanás. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que si la pregunta es si somos indignos, la respuesta es sí. Sí somos indignos. Tú eres indigna. Tú eres indigno. Yo soy indigno. Tú eres indigno. Pero, ¿qué tal que hoy, en lugar de irnos todos fritos, porque soy indigno, nos vamos contentos? Porque la gracia de Dios, de todos modos, te tiene aquí. Para que no te me vayas, por favor. Para que no digas, no, yo ya no puedo, bye. No, permanece, te lo suplico. Indignos sí, pero escogidos de Dios. Indignos sí, pero hijos de Dios, y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Indignos, por supuesto que sí. Y pecadores, oye, de los que están aquí, genuinamente creo que soy el primero. Pero temeroso de Dios sí. Indigno sí, lo que quieras, pero amo a Dios con todo mi corazón. Pecador sí, mucho, pero yo creo en Jesús. Y Él cambió mi vida y la va a seguir cambiando porque necesito mucho cambio. Merecedores de gracia, por supuesto que no. Sin embargo, la recibimos. Entonces
Entonces anímate hoy. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Recuerda a quién te escogió. Normalmente les digo, recuerda quién eres, pero recuerda quién eres en el sentido de recuerda quién eres como hijo de Dios, no recuerda quién eres tú, el super pecador. No, recuerda quién te escogió. Recuerda lo digno que es el Hijo de Dios, que pagó por ti. Recuerda que ese que te seleccionó, ese no se equivocó, No fue un pecado, no fue un error de Dios el haberte escogido, el haberte traído a esta tierra y el haberte hecho su hijo, porque te regaló fe. Eso no fue un error de Dios. Dejemos de tratarlo como tal. Vuélvete a Dios, vuélvete de todo tu corazón, y si te falta cambiar, que sí, vuélvete a Dios. Me preguntaba un joven ayer, ¿cómo empiezo? Le decía, empieza por empezar. Empieza por reconocer que lo necesitas. Y una vez que ya reconociste que lo necesitas, busca más de Él cada día, aunque sea un poquito más. Empieza a reflejarlo, aunque sea un poquito más. Empieza a creerle, aunque sea un poquito más. Y si tú eres una basura de ser humano como yo, empieza a darte cuenta de la gracia de Dios en tu vida. De qué tanto no lo merecemos, pero lo necesitamos y lo agradecemos. ¿Por qué? Porque Él cambia vidas y esa nadie nos la cuenta. Date cuenta de dónde te ha sacado Dios, de la oportunidad que tienes enfrente de tus ojos. No solo de venir a buscar de Él, de venir a estudiar su palabra. La oportunidad que tienes de volverte a Él de todo tu corazón. De tener ese punto de quiebre y decir, yo ya no soy lo que Satanás dice que soy. Yo ya no soy el patrón familiar destructivo, porque Jesús vive en mí. Que su Espíritu Santo mora en mí. Yo ya no soy lo que Satanás dice que soy. Y si vengo de una hermosa familia disfuncional feliz, donde papá y mamá se están arrancando la cabeza, yo no soy eso. Yo soy lo que Dios dice que soy. Si vengo de un entorno donde se desprecia a la mujer, donde se le trata como objeto, como pedazo de carne, yo no soy eso. Si vengo de un entorno donde mi cuerpo es una moneda de cambio, yo no soy eso. Yo soy lo que Dios dice que soy, porque Él fue el que me escogió y Él es digno y Él es fiel. El que pagó por mí también lo es. Ya no le creas, te lo suplico, a Satanás, que te sigue restregando las tarugadas que hacemos, que sí hacemos. Vuélvete a Dios. Y si te vuelves a equivocar, le vuelves a pedir perdón. ¿Con qué cara? Con la única que tienes, hermano. Con la única que tenemos. Imagínate la cara que tuvo que poner Jesús para pagar por el pecado de todos. Imagínate al inocente con cara de violador, al inocente con cara de asesino, al inocente con cara de... ¿qué te gusta? De lo más despreciable que te imagines. Imagínate al inocente pagando esa condena, dando la cara por ti y por mí, dando la cara por las porquerías que vemos, dando la cara por las porquerías que pensamos, dando la cara por las porquerías que hicimos, dando la cara por el pecado que cometimos. El inocente, el justo por los injustos. Pero no te lo digo para hacerte así en la herida. Te lo digo para que no le creas a Satanás, que te dice, tú sigues siendo eso. No es cierto. Jesús pagó por mí. ¿Lo merezco? Claro que no. Pero lo agradezco con todo mi corazón. Porque ahí veo el amor de Jesús hacia mí. En que no lo merezco. En que Él nos amó primero. Podemos decir, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Él te amó primero. Y te sigue amando. Y si te ensuciaste, limpia. Deja que Dios te limpie. Si tus pecados fueron como la grana, vendrán a ser, y como el rojo carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Te ensuciaste, deja que Dios te limpie. Y si hoy pudiste recordar quién es Él, yo te invito a que oremos para que ya no le creamos al enemigo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, yo te doy gracias. Te doy gracias por la misericordia que has tenido de mí. Gracias porque no lo merezco. No lo merezco ni tantito. Pero lo agradezco muchísimo.
porque aún siendo indignos, tú decidiste amarnos, porque aún siendo indignos, tú nos escogiste para ser hechos hijos tuyos, porque aún siendo indignos, tus brazos siguen abiertos. Aún siendo indignos, tú nos dices: acérquense a mí y yo los voy a cambiar. Yo comencé una obra en ustedes y la voy a terminar. Y si bien aquí van a seguir lidiando con ese cuerpo pecaminoso, con esa carne pecaminosa, tienen al Espíritu Santo que les dice lo que tienen que hacer. Tienen la palabra fiel y digna, a la cual hacemos bien en estar atentos. Tienen a Jesús en su corazón. Ya no le crean al enemigo. Ya no le creas que tú no puedes, que tú no vales, que tú no sirves. Si somos indignos, es porque aquel que es digno es perfecto. Es porque Él puede exhibir qué tan malos somos, pero a la vez en su bondad, en su gracia, en su amor, decidió redimirnos, decidió pagar por ti, decidió jugársela por ti, sabiendo que puedes cambiar, que ya no eres esclavo del pecado, que ya no eres esclava del pecado, que eso que hiciste, eso que te dolió, eso que sabes y que te come a veces vivo, que te come a veces viva, porque tú dices: si ellos supieran, eso Dios lo limpió ya. Eso Jesús lo limpió con su sangre en una cruz. Ya no le creas al diablo, ya no le creas. Vuélvete a Dios. Una y otra vez, vuélvete a Dios. Indigno sí, pero vuélvete a Dios, sabiendo que aquel que es digno te está esperando con los brazos abiertos una y otra vez. Te amamos, Señor Jesús, y yo te doy gracias porque aunque indigno, tengo el privilegio de formar parte de este hermoso grupo de jóvenes. Y aunque conocedor de que somos pecadores, no los cambiaría por nada, porque es por tu gracia que podemos estar aquí, por tu gracia que podemos estar juntos, por tu gracia que podemos seguir estudiando de tu palabra, por tu gracia que tenemos un lugar donde nos podemos juntar, por tu gracia que el de al lado está sentado aquí. Señor, ayúdanos a ser mejores cada día, a reflejarte más cada día. Y yo te doy gracias por la vida de cada personita que está sentada aquí el día de hoy, porque aunque de los pecadores soy el primero, me permites conocerlos, me permites estudiar de tu palabra con ellos. Bendícelos, guárdalos, Señor. Permite que me alcance la vida para poder reflejarte y quizás ser de bendición en sus vidas, a pesar de ser un pecador. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Banda, gracias por escuchar. Que Dios les bendiga. Que la paga del pecado es la muerte, pero no se quedó ahí. En el plan que Dios tenía para nuestras vidas, le entregó a su Hijo en una cruz. En esa cruz Él se crucificó. En esa cruz Él llevó los pecados que tú llevaste, que tú debiste de llevar. En esa cruz todo lo que tú hiciste mal en la semana, Él lo llevó. Todo lo que hiciste tú de mal en tu vida, Él lo llevó. Y hoy puede ser que Jesús te está hablando por primera vez. Hoy Dios te está diciendo: ven aquí, hijo, ven aquí, que yo soy tu padre, que yo te quiero amar, que tú mereces de mi gracia, que no mereces de mi gracia, que eres un pecador, pero sí por tu amor, por el amor que te tengo, entregué a mi hijo en esa cruz para que tú puedas tener esta comunión conmigo, para que tú puedas orar conmigo, para que tú puedas recurrir a mí. Y hoy quiero que oremos, y si es la primera vez que haces esta oración, quiero que cierres tus ojos y me acompañes y digas: Dios, sé que soy un pecador, sé que todo lo malo que he hecho, lo he hecho, Señor, que no he sido agradable a tus ojos, Señor, que no he sido ese perfume grato a tus pies, que he pecado y que he fallado. Pero hoy sé que tú, Jesús, viniste a este mundo a ser crucificado, viniste a este mundo a cargar lo que yo debí de haber cargado, porque en esa cruz tú recibiste lo que yo debí de haber recibido, tú recibiste el juicio que yo debía haber recibido. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Y hoy quiero invitarte a mi corazón.
Hoy quiero que seas tú el que gobiernes mi vida. Hoy quiero que seas tú el que guíe cada paso que dé de aquí en adelante. Y sé, Señor, que tal vez peque y siga pecando, pero sé que puedo recurrir a ti. Sé que puedo clamar a tu nombre. Sé que puedo decir: Abba, Padre, querido Padre, aquí estoy, Señor. Y hoy vengo con un corazón arrepentido a que tú gobiernes mi vida. Hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú guíes mi vida. En el nombre del Padre y del Hijo, Señor, te entrego mi vida. Bendíceme de aquí en adelante. Y si peco, sé que pecaré, pero sé que tú me perdonarás. En el nombre de Jesús, amén.